Vamos a ver varias cosas. Primer punto número uno es ¿por qué nos bautizamos? Ese es el punto número uno, ¿no? Punto número dos es ¿quiénes se deben de bautizar? ¿Sí? Y el punto número tres, ¿qué significa el bautismo? Así más o menos nos vamos a ir. Al final, si tienes alguna pregunta, la contestamos con todo gusto, con el favor de Dios, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 14 de Marcos capítulo 16 y ahorita lo vamos a comentar. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Claro está que no todos tenemos todos esos dones, pero sí algunos, de repente oramos por alguien, sana y todo este tema, ¿no? Ahora, hay hermanos que son muy literales. Hay gente que es muy literal, que lee un versículo y ya con este versículo ya se mueren en la raya, ¿no? Entonces el versículo 16 es un versículo un poquito controversial en ese sentido. Dios, fíjate, Jesús le da la instrucción en privado a los apóstoles y los regaña, ¿verdad? Y luego ahorita vamos a ver cómo les da una instrucción más general en público, ¿sí? La respuesta del por qué nos bautizamos es porque el Señor lo dijo. El Señor te ordena que te bautices. Pero para que tú te puedas bautizar, tú tienes que cumplir los requisitos, que es creer, ¿no? Si tú crees, entonces tú puedes ser bautizado. ¿Qué tienes que creer? ¿Que tienes que saber toda la Biblia de memoria? No. Aquí dice que ir a predicar el Evangelio. Tienes que creer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es que tú no puedes ir al cielo. Eso es el Evangelio. El cielo está prohibido para ti. La única forma que tú entres al cielo es que tú rindas tu vida en Jesucristo. A pesar de que tú eres pecador, a pesar de todas esas cosas que has hecho y que hemos hecho, lo único que nos abre la puerta del cielo es la fe. Podrías tener una vida perfecta y ser la persona más reconocida y aplaudida del mundo, pero sin fe no entras al cielo. Eso es el Evangelio. Cuando tú dices: Señor, yo creo que tú hiciste lo que yo no puedo hacer. ¿Qué Jesús hizo que tú no puedes hacer? Jesús cumplió toda la ley al pie de la letra, desde que nació hasta que se murió. Adán no hizo eso. Eva tampoco hizo eso. Yo tampoco he hecho eso. Tú tampoco has hecho eso. Para entrar al cielo necesitas cumplir toda la ley. Entonces dices: por tus obras vas a entrar al cielo. Pero como eso es imposible, dice la Biblia, Dios hizo un camino que es Jesucristo y la fe que le pones a Él. Entonces cuando tú dices: Señor, me declaro incompetente o insuficiente para poder tocar tu puerta y que tú me abras. Y cuando tú dices eso a Dios, Dios te dice: ¿qué me dices? Señor, yo rendí mi vida a Jesucristo y creo que Él es mi Señor y Salvador, y por su sangre yo tengo acceso a ti, Padre. Ven al gozo de tu Señor, dice el Señor, cuando así es. Cuando tú crees eso, después viene la afirmación. A veces hay gente que hace una ceremonia, o que a veces te tatúas cosas cuando hay un acontecimiento, ¿no? Nace un bebé, nace alguien, y agarras y te pones un placazo, ¿no? En el brazo, así, en el nombre del bebé, o cosas por el estilo, ¿no? Y tú lo haces porque estás expresándole a esa persona o ese evento de que fue importante para ti, ¿no? Jesús dice que lo que a Él le gusta para que tú expreses que tú le perteneces es el bautismo. ¿Ok? Eso es lo que dice Él. Podrías tú a lo mejor cantar y aplaudir y todo ese rollo. Sí le gusta a Él, le encanta eso. Pero
si tú quieres agradar a Dios, si tú quieres decir, Señor, sí, yo soy tuyo, el bautismo es lo que a Dios le agrada. ¿Okay? Ahora, tú me podrías decir, dice, bueno, es que aquí el versículo dice, el que fuere bautizado y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, si no me bautizo, no soy salvo. Negativo. O sea, esto es nada más una consecuencia de creer. Pero si la persona no se ha bautizado, una persona puede ser salva sin haberse bautizado todavía. ¿Me explico? O sea, si tú estás dudando, a lo mejor tú tienes fe y mañana no te bautizas, tú sigues siendo salvo, ¿verdad? Si tú entregaste tu vida a Cristo. Ahora, ¿de dónde sacó este tema, no? ¿El ladrón en la cruz se bautizó? ¿El ladrón en la cruz danzó y le alabó a Dios? No. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tiene el ladrón en la cruz que no tuvo el otro ladrón en la cruz? Fe. Exactamente. Dice Pedro que lo más precioso que tenemos es la fe. Más valioso que el oro. Más valioso que el oro. Porque nosotros, eso es lo que nos conecta con Dios y nos hace que tengamos esa comunión con Él. Entonces eso es el Evangelio. Si tú crees este mensaje, tú estás listo. ¿Okay? Si no lo crees y dices, bueno, sí lo entiendo, pero no lo creo, entonces no estás listo. ¿Okay? Ahora, eso se lo dijo en privado. En privado lo regañó y les dijo, hey, incrédulos, pero hagan esto. Vayan y prediquen el Evangelio y cuando la gente se bautice, cuando crean y se bauticen van a ser salvos. Ahora, vámonos a Mateo capítulo 28. Ahí ya es un mandato público, porque ahí ya estaba por ascender al cielo. Aquí, donde estaba Marcos, era Jesús presentándose el día de su resurrección, ¿verdad? Y ellos no habían creído, entonces llegó con ellos y les dijo, hey, ¿por qué no creyeron si ustedes eran mi clica? Ustedes eran de los míos y no creyeron. ¿Qué onda? Pero ya después de que pasaron 50 días, bueno, no 50 días, pasaron unos días y el Señor ascendió al cielo. Y en el versículo 18 les empieza a hablar, ¿no? Versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está entregando la estafeta a sus discípulos. Yo hasta aquí llegué, les dijo. Después de mí va a llegar el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo va a trabajar junto con ustedes para hacer lo que yo empecé. Ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es una copia de Cristo. Eso es un discípulo. Es una copia de Cristo. Somos copias borrosas de Cristo. Yo me parezco a Cristo en algunas cosas. En muchas menos de las que me gustaría parecerme, ¿verdad? Pero me parezco en algunas. Y tú también. Si creíste, si tienes fe, tú también, porque Jesús tuvo fe. ¿Verdad? Jesús amaba a sus hermanos, Jesús amaba al Padre. Y ese tipo de cosas a nosotros nos van impregnando y con el tiempo van creciendo y vamos dejando de ser nosotros y empezando a ser como Él. Eso es un discípulo. Cuando nosotros estamos haciendo discípulos, tú estás aquí siendo discipulado, hay gente que está sembrando en ti lo que Dios hizo en ellos, y eso es la gran comisión, eso es lo que Dios nos enseñó que debemos de hacer. Cuando esas personas entra el Espíritu Santo y les trae convicción de que sí, yo quiero ser cristiano, yo quiero amar a Jesús, entonces dice que tenemos que bautizar a la gente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque era importante que la gente supiera que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales y son uno.
La Trinidad es una enseñanza básica, aunque no es tan fácil de comunicar ni entender. Dios es uno y es tres personas a la vez. Es un espíritu y tiene tres mentes. Y la Biblia dice que tanto el Padre como el Hijo son iguales y el Espíritu Santo es igual, pero cada uno tiene su rol. ¿Para qué? Para beneficio de nosotros. No sabemos eternamente en el pasado cómo estuvo su rol. Sabemos que el Padre siempre fue la cabeza y todo el tema, y no es el tema del día de hoy, pero es básico para nosotros entender que Dios es uno y es tres, ¿verdad? Ahora, vamos a Hechos capítulo 3 y vamos a ver el cumplimiento de esta ordenanza del Señor. Le llaman ordenanzas. Una ordenanza es un mandato explícito en la Biblia para nosotros los creyentes. Una de ellas es el bautismo y el otro es la comunión. ¿Okay? Hechos capítulo 2, versículo 37. El Evangelio o el mensaje, las buenas noticias hacia las personas, se les tiene que comunicar a la gente de acuerdo a cómo ellos escuchan. Tú vas a leer en el libro de los Hechos y en muchos lugares diferentes formas de expresar el Evangelio. Ahorita yo se los dije de una forma. Pedro se los dijo de otra forma a una multitud de creyentes, de prosélitos, o sea, de gente judía que no nació judía. Y al final de su mensaje, porque les dijo, ustedes mataron al dador de vida, ustedes mataron a Dios. Y después hace un llamado. Y en el versículo 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, o sea, todo lo que dijo, no nada más esta frase, sino que es un texto largo, te invito a que lo leas. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Es gente que nunca ha entregado su vida a Cristo y escuchó el Evangelio por primera vez, y en ese momento ellos preguntan, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, la palabra arrepentimiento en la Biblia significa cambia tu forma de pensar. Estás piratón, compa. Deja de ser piratón. Vuélvete a Dios. Eso es una forma, en el griego así es, pero en el hebreo es cambia de dirección. Ya no hagas lo que hacías antes. Eso es. Entonces, si tú juntas esos dos conceptos del arrepentimiento, tienes un concepto correcto. Ya no estás piratón y ya no haces lo que hacías antes. Eso es ser arrepentido. Hay gente que nada más se agüita cuando lo tuercen, ¿no? O nada más está así como que por las ramitas, haciendo lo malo y pensando, y ojalá no me tuerza. Esas personas no están arrepentidas todavía. Esas personas todavía están jugándola en que ojalá no me tuerzan porque no quiero las consecuencias de eso. Y quisiera que la gente pensara que yo ya no soy tan piratón y ya no hago lo de antes. Entonces, eso es el arrepentimiento. ¿Sí? Te lo estoy comunicando de la forma que yo lo entiendo, ¿verdad? Y de la forma que creo que tú lo vas a entender. Hay otras formas de comunicarlo, pero en esencia eso es. Entonces, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo no te da el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo te la da la fe. ¿Ok? Pero Pedro está tratando de resumir todo lo que sucede en una persona cuando cree. ¿Me explico?
Es como cuando naces y te desarrollas y te casas. Si lo dices en un ratito, pues estás hablando de años, estás hablando de cosas separadas, ¿no? Entonces, el arrepentimiento y el bautismo no te da algo espiritual, por decirlo así. El bautismo es un símbolo de lo que ya pasó espiritualmente en ti. ¿En ti qué pasó? En ti pasó que cuando tú creíste y tuviste fe, la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en ti. El ladrón en la cruz, cuando le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. En ese momento el Espíritu Santo ya estaba dentro del camarada. No se pudo bautizar, pero ya tenía el Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces, el bautismo es un acto simbólico de lo que ya pasó espiritualmente en ti. El bautismo no te va a dar más de lo que ya tienes ahorita. ¿Ok? Como no se lo dio al ladrón en la cruz. ¿Me explico? Entonces, si tú dices, me da miedo bautizarme porque no sé qué va a pasar, o ese rollo, porque también yo tuve esas dudas cuando recién me convertí, ¿verdad? Es un símbolo nada más de lo que ya pasó en ti. Es un símbolo que ve el cielo, que ve los demonios y que ve la gente en ti. Y cuando ese símbolo tú lo practicas, estás dando un anuncio agradable a Dios. ¿Sale? Entonces, en el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sálvate de esta perversa generación, carnal. No te mueras sin Cristo, compa. No te mueras sin Cristo. Porque si tú te mueres sin fe, hay un lugar en donde está la gente que no tiene fe. Y ya sabes cómo se llama ese lugar. Sálvate de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿La palabra de quién? La palabra de Pedro, comisionado por Jesús. Pedro mandó a los apóstoles y le dijeron, den este mensaje de mi parte. Y cuando la gente recibe el mensaje del mensajero, entonces fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cómo supieron cuántas personas se añadieron a la iglesia ese día? La gente que se bautizaba era la gente que se añadía. ¿Me explico? Es decir, toda la gente que le habló Pedro, que no se bautizó, esa gente no se añadió. ¿Ok? La gente que se añadió, dice aquí, que fueron 3,000 personas, porque esas 3,000 personas fueron bautizadas a partir de lo que dijo Pedro. Entonces, si tú te quieres añadir, bautízate, amigo. Si tú quieres ser parte, bautízate. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y hacían muchas otras cosas, ¿verdad? Ahora, hay gente que cree que el bautismo, pues que puede ser más de que sumergir, pero la palabra bautismo en griego es baptizo, que quiere decir sumergir en agua. Si tú le dices a alguien, sumerge esto en agua, sumerge esta botella en agua, ¿tú crees que la va a rociar de agua? ¿O que la va más o menos remojar? La palabra literalmente significa sumergir. Entonces, la Biblia dice que la práctica correcta del bautismo es sumergir a alguien en el agua.
No es que se esparza algo en la cabeza, ni que más o menos un chapuzón. Tienes que estar completamente sumergido y volver a salir del agua, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Porque en el simbolismo del bautismo está la respuesta de por qué debe de ser así, ¿verdad? Ahorita nada más estamos viendo algunos temas, ¿no? Ahora vámonos a Hechos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 35. Felipe se encontró con un eunuco. Un eunuco es una persona que le cortaron sus genitales porque estaba encargado de cuidar a mujeres en el palacio, ¿verdad? Entonces a la gente de aquel entonces, a los esclavos, le hacían eso para que no tuviera la tentación de abusar de las princesas o de las doncellas o de la gente que le tocaba cuidar. Y este eunuco era una persona importante y traía un libro y lo iba leyendo, el libro de Isaías. Y era un eunuco, y era algo, es como traer ahorita en la calle, no sé, algo muy caro, ¿verdad? Como traer un carro de lujo en la calle. Llama la atención, porque la gente no podía comprar libros, los libros eran carísimos, porque el libro implicaba que alguien lo escribía, no había copiadoras. Entonces, las horas de una persona escribiendo ese libro, eso costaba. ¿Me explico? Si se tardaba 2 meses haciéndole, costaba 2 meses el libro. Entonces, imagínate lo que tú ganas en 2 meses, pues eso costaba, por decirlo así, ¿no? Entonces eran cosas muy caras y el camarada iba leyéndolo, pero que Felipe, el Espíritu de Dios le dijo a Felipe, ve, acércate con él, ¿no? Y en el versículo 35, Felipe... 35 dice Felipe: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le explicó lo que estaba leyendo el eunuco. Es decir, le predicó el Evangelio a partir de lo que el eunuco más o menos estaba entendiendo, como yo te lo estoy explicando ahorita a tu forma, ¿verdad? Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Es decir, aquí no dice que Felipe le dijo que tenía que ser bautizado, ¿verdad que no? Pero el texto nos da a entender que Felipe le dijo en algún punto: si tú crees que en Isaías 53 hay un siervo de Dios que tiene que morir por todo el mundo y que por tus llagas fuiste sanado y que él se va a poner muy contento cuando muera y entregue su vida porque va a tener mucho pueblo, y eso si le dijo al eunuco, el eunuco dijo: ay caramba, ¿hay alguien que hizo eso? Yo quiero eso, yo lo creo, que impide que yo me bautice. Y le dice Felipe en el 37, dice Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees? Aleluya, aleluya. Jesucristo es el Hijo de Dios, es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro alto refugio, nuestro todo. Porque sin Él no podríamos vivir eternamente. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Así, en unas horas. A lo mejor tú tienes no sé cuántos meses, ¿verdad? O algunas semanas, ¿verdad? Pero estoy seguro que tú tienes más tiempo que el eunuco escuchando de la palabra. Sí, amén. Entonces la respuesta es: ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me bautice? En caliente, carnal. En cuanto crees y hay chance, dale. ¿Sale? No hay un tiempo en la Biblia. Tú tienes que ser intencional en buscar. A lo mejor, si no te bautizas mañana, a los 2-3 meses que te caiga el 20 y digas: Simón, me quiero bautizar, dale. Porque eso le agrada a Dios. ¿Ok? Ahora, hay muchos eventos en el libro de los Hechos que habla del bautismo, pero voy a leerles el capítulo. Vamos a Hechos 19, porque quiero hacerles una distinción.
En Hechos 19, ya es lo último que vamos a ver de esto y vamos a pasar a lo que significa el bautismo, ¿no? Hechos capítulo 19, versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Se acuerdan del bautismo de Juan? Estoy leyendo Hechos 19, perdón. ¿Se acuerdan del bautismo de Juan? Mateo capítulo 3. Juan tenía una fila de gente y la gente se estaba bautizando, y luego llega Jesús y Jesús se bautiza, ¿verdad? Ahorita vamos a regresar a esa idea. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Ahora, bueno, voy a seguir leyendo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, el bautismo que ellos tenían de Juan no es el bautismo cristiano. Entonces ellos se tuvieron que bautizar otra vez, porque ellos tenían un bautismo del Antiguo Testamento, amigo. Ellos tenían un bautismo que era una ordenanza del Padre para el pueblo. Cuando Jesús se bautiza, Él se bautiza en tu representación. Él se bautiza, aunque Él no había pecado, en representación de los pecadores. Es decir, como Jesús se bautizó con Juan el Bautista, yo también me bauticé con Él. ¿Ok? ¿Sí entiendes ese concepto? Como Él lo hizo, yo también lo hice. Y cuando yo me arrepentí, yo ya no me tengo que bautizar en el bautismo de Juan. Ahora yo tengo que bautizarme en el bautismo de Jesús, porque Él se bautizó en mi representación. Pero yo me voy a bautizar porque yo lo sigo a Él. ¿Ok? Yo ya mi arrepentimiento ya está allá, pero aquí yo voy a partir mi vida de aquí en adelante para servirle a Él. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Hoy no vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo, espero que lo podamos hacer en otra ocasión. Ahora vamos a hablar de qué significa el bautismo. El bautismo significa la muerte, la sepultura y la resurrección del creyente. Por eso es importante que sea sumergido completamente. Cuando alguien muere, lo tienes que enterrar, y luego, si resucitó, pues lo tienes que sacar de ahí. ¿Y dónde dice esto? Entonces, la muerte, cuando dice la Biblia que cuando tú crees, tú te moriste para Dios, volviste a nacer. Dios te considera como un bebé recién nacido. O sea, no te imputa culpa alguna a ti. ¿Por qué razón? Porque todas tus culpas fueron pagadas por Jesús en la cruz. A lo mejor llega el diablo y te quiere atormentar y te quiere decir: carnal, la neta no te estás amando, y a lo mejor sí dices que eres cristiano, pero mírate cómo andas, mírate lo que piensas y lo que haces. ¿Sí? ¿A poco no? ¿Sí? A mí me pasa. Hay días que no me aguanto, carnal. Le digo: híjole, qué zarra otra vez. Otra vez se me salió ese jale que traigo, ¿no? Y el Evangelio es lo que nos trae otra vez a Dios. Es decir: Señor, tú pagaste por este rollo que traigo en la cruz, y por amor a ti yo me estoy esforzando, y cuando leo la palabra estoy siendo transformado, y ahorita me vuelto para atrás y digo: oye, sí, la neta ya no estoy tan piratón como antes, pero sigo estando, ¿verdad? Y ese es el caminar cristiano, ese es el caminar con Cristo. Dice la Biblia que Él te va a completar hasta el día que tú te mueras. Ahorita no estás completo, y yo sé que no lo estás completo porque no estás muerto. Porque la Biblia dice que el día que tú te mueras, en ese momento lo que te haga falta, Dios te lo va a dar. En el momento que te mueras. Pero aún nadie nos hemos muerto,
todavía hay chance. Hay chance de seguir adelante. Ahora, la muerte del creyente a su vida de pecado, eso simboliza punto número 1, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso dice Romanos 6:3. Luego dice Romanos 6:6, dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando tú creíste, tú ya moriste. Ahora, si ya moriste al pecado, pues que te entierren, ¿no? Y el símbolo de tu sepultura es sumergirte en el agua, que es el siguiente punto. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Eso significa. Luego dice Colosenses 2:12, dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Ok? Y luego el siguiente punto, que es la resurrección, ¿verdad? La resurrección, dice Romanos 6:5, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Romanos 6:8 y al 11 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todos. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando tú creíste el Evangelio, lo recibiste, dijiste, sí Señor, en ese momento estás muerto para todos tus pecados, tu hombre anterior murió porque creíste, si llegó el Espíritu Santo a ti, y como creíste, ese viejo hombre lo tienes que sepultar, y en el momento que lo sepultas en el agua, simboliza esa parte, y cuando tú sales del agua, simboliza que tú resucitaste, tú eres una nueva criatura, eres un nuevo hombre. Aunque no parezcas, ¿verdad? Eres un nuevo hombre. Allá arriba en el cielo ya. Ahí estás, este compa ya. Cuando creíste, ¿no? Entonces, eso es el bautismo, amigos. Eso significa. Vamos a escuchar diferentes formas de explicarlo. La gente dice que es un acto de obediencia. ¿Sí? Si lo quieres ver de esta forma, tú eres un esclavo. Eras esclavo del diablo y Jesús pagó al Padre para que el Padre te agarrara y te arrancara del diablo y te entregara a Cristo. Pero nunca dejamos de ser esclavos. No nacimos para ser independientes, no nacimos para tener nuestro reino, no nacimos para eso. Si tú quieres tener tu reino, pues haz tu propio universo, haz tu propia tierra, haz tus propios animales y tus propias plantas, si puedes. No podemos. Estamos hechos para sujetarnos a Dios. Y cuando no estamos sujetos a Dios, estamos sujetos a alguien más. Y ese alguien domina tu vida, ¿no? Y Dios te dice hoy, suéltate de ese lazo. Suéltate del lazo cazador del demonio, ¿no? No hay que rechazar la oportunidad de decirle a Dios, de proclamar a Dios nuestra fe, porque dice Mateo 10:32, dice, a cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aleluya. Mañana le vas a confesar a los hombres que Cristo es tu Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Hay un aplauso que Jesús. Gracias, Señor Jesús. Y todos van a saber, todos vamos a saber. Así que ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios por eso. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!
Déjame orar por ti, ¿no? Padre, te doy muchas gracias por estos hombres. Señor, la palabra dice que los campos están listos para cosechar. Y tú eres bondadoso, tú eres paciente, no nos tratas conforme a nuestros pecados, sino que eres muy bueno con nosotros, Señor. Gracias por ser bueno con estos hombres, que a pesar de la trayectoria, de nuestra trayectoria de pecado, Señor, tú nos has arrancado del reino de las tinieblas y nos has plantado en el reino de la luz admirable de tu Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para gloria y honra tuya, Señor. Para que dancemos, para que alabemos, para que oremos, para que escuchemos tu palabra, para predicar el Evangelio a otras personas, para sembrar esa preciosa semilla en otra gente, Señor. Padre, yo te pido que la gente que haya tomado la decisión previamente de bautizarse, Señor, hayas tú impregnado su corazón de fe en que es una decisión correcta. Y la gente que ha dudado, Señor, háblales a su corazón. Diles que son amados. Diles que tú también moriste por ellos. Que no son extranjeros, que no son rechazados, que tú los llamas con ese amor que solamente tú puedes dar a la gente que tanto lo necesita como nosotros. No nos han enseñado a amar como tú amas, por eso no te entendemos, Señor. Oh Señor, que puedan entender la anchura, la profundidad y la altura de tu amor, para que se puedan sumergir en esa gracia que solamente tú puedas dar. Y que confiesen tu nombre, Señor, que alaben tu nombre, que exalten tu nombre, Señor Jesús, porque tuya es la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aleluya.